Bienvenidos sean ustedes hoy a Contexto. Hoy Mónica está fuera del canal, así que estamos acompañándolos nosotros en el día de hoy. Hoy traemos un tema muy interesante porque el ser humano, desde que el mundo es un mundo, empezó a mirar hacia arriba buscando una respuesta. Y en el contexto en que estamos hoy, pues yo entiendo que debemos de conectar un poquito más con la naturaleza y vivir acorde con ella, entendiéndola y haciendo de cada tiempo un, un mejor, eh, un mejor comportamiento con relación a nuestras vidas y eso. Hoy tenemos la bendición, estamos de lujo, pues nos acompaña el ingeniero Federico Velázquez, quien es cosmobiólogo. Lo conocí en 1982. Puedo dar fe y testimonio de su trayectoria sin tacha, una persona que ha trabajado de una forma ardua, constante, con sagacidad para lograr estudiar y adentrarse en lo que son los ciclos de la vida, del cosmos, el universo, sus explicaciones, los ciclos. Y de esos ciclos de la vida vamos a estar conversando en el día de hoy con el ingeniero Velázquez. Así que vamos a darle la bienvenida. Federico. Muy bien. Excúseme, era que estaba poniendo el celular en modo de avión. Bien, nosotros vamos a hablar de los ciclos que tiene el cosmos. Y como dijo Carl Sagan, el cosmos es todo lo que es, o lo que siempre fue, o lo que siempre será. Esa es la definición de cosmos de Carl Sagan. Una palabra que la originó Pitágoras, porque la gente nada más conoce la parte del triángulo, pero él lo originó esa parte y le llamó cosmos, porque cosmos en griego significa orden, es decir, el orden del universo. Hay algo así, Federico, como un macrocosmos, ¿verdad? Que es, y hay un Y hay un microcosmos. Yo he microcosmos, visto sí. que tú nos has traído en el día de hoy um, como un paralelismo que hay entre el cosmos y el hombre. Sí, hay un paralelismo completo entre lo que sucede en el macrocosmos, que es lo grande, y lo que sucede en la parte micro, que somos nosotros, y en el interior de nosotros también. Nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, una figura que tiene como a Venus, eh, la trayectoria de Venus. ¿Y Venus qué rige? Venus rige la forma redonda, Venus rige el corazón, Venus rige el arte, las mujeres, etcétera, las nalgas también, toda la curvatura, los senos. Y cuando Venus... Esa es la diapositiva Una diapositiva, siguiente. sí, cuando Venus camina alrededor del Sol Hay como... y la Tierra está, ellos entre los dos forman un corazón todos los años. Entonces eso parece increíble que sea así. Y ahí mismo es un dibujo donde yo calculé en coordenadas polares la forma del corazón que forma Venus y la Tierra. Pero Venus, dentro de la cosmobiología, se relaciona con el amor, Con el el amor, corazón, exactamente, con los el amor, sentimientos. con los sentimientos, con la pasión. Entonces, Y la fíjense cómo órbita es interesante. la órbita hace un corazón. Es La órbita hace un corazón. La órbita, que cuando uno calcula las distancias entre Venus y la Tierra, no Venus con relación al Sol, sino es Venus con relación a la Tierra, forman un corazón todos los años. Wow. ¿Cuál Eso es la parece increíble. revolución de Venus? O sea, Venus le Son da la 200 y vuelta, pico de días. No lo tengo a mano aquí mismo, pero son 200 y pero pico de días. siempre va cerca del Sol. Siempre va cerca del Sol, exactamente. Algunas veces se retrasa. Siempre va cerca del Sol con respecto a la Tierra. Pero Venus siempre está constantemente hacia adelante. Con respecto a la Tierra es que está cerca del Sol. Entonces,
Sí, porque las posiciones geocéntricas son posiciones donde Venus se ve como algunas veces echando para atrás, pero no es que él echa para atrás, es que la Tierra echa para adelante. Como nosotros le pasamos a un carro, si nosotros en una carretera le pasamos a un carro, veo que el carro está caminando para atrás, pero él no está caminando para atrás, está también para adelante, pero nosotros estamos a una velocidad mayor. Sí, Entonces, hay cosas... Me gustaría que veamos la siguiente diapositiva, que es la que tiene Venus. Sí, esa es la que tiene Venus. Ven, forma un corazón. Forma un corazón. La distancia relativa entre la Tierra y Venus. Pero también en la precesión equinoccial, es uno de los movimientos de la Tierra tiene más de 15 movimientos. Uno de ellos, el tercero en importancia, porque el primero es el que da el día, la rotación. El segundo es de los años. Y el tercero es la precesión equinoccial. Ese movimiento tiene un periodo de 72 años por grado. Y el corazón late 4 latidos por repetición y por respiración, y las estaciones dan 4 estaciones por año. Pero también el corazón tiene un promedio, el promedio exacto, no el promedio aproximado que toman los médicos, el promedio exacto son 72 latidos por minuto. Entonces, el movimiento de precesión equinoccial dura 72 años por grado, y el corazón dura 72 latidos latidos por minuto. Es un buen paralelismo. Y los latidos del corazón por respiración son 4, y las estaciones del año también son 4. Es decir, hay un paralelismo, y si vemos la próxima diapositiva. Aquí está 25.920 veces por día. Ese es como el año platónico. Ese es el año platónico, porque fue Platón que habló por primera vez de la precesión equinoccial. Y nosotros respiramos 25.920 veces por día, y la precesión equinoccial dura 25.900 años por 360 grados que dura. Ese movimiento de la Tierra, que es originado por un movimiento del eje terrestre. Cuando el eje terrestre cambia de posición, aunque sea un poquito, aunque sea un grado, entonces el punto donde ocurre la primavera cambia. Y esa es la precesión equinoccial. Y la respiración, nosotros respiramos en promedio 18 veces por minuto. Del mismo modo, la nutación del eje terrestre, que es un movimiento también en el eje, pero no es circular, sino es senoidal, alrededor del círculo que hace la precesión, son 18 años por cada vuelta. Entonces, 18 respiraciones, 18 años. Todo está íntimamente ligado. Exactamente. Si nosotros vemos la otra, eso es interesante, porque el tiempo de 2 lunas nuevas, yo lo calculé con un programa que es el que calcula la JPL, que lo pueden bajar de internet, pero bueno, hay que hacerlo, el programa, o sea, nada más están los datos, el programa hay que hacerlo. Eso es un departamento de la NASA que se ocupa de calcular posiciones planetarias y también de cohetes y todo eso. Entonces, el tiempo de 2 lunas nuevas en el siglo XX, yo calculé todo ese tiempo, en el siglo XX completo, y me dio 29.53 días. El tiempo de la menstruación, hecha por los doctores Walter y Abraham Menneker, en 1959, en una base de datos de 250.000 ciclos menstruales de 2.700 mujeres, el promedio le dio a ellos 29.53. Wow. Eso es así tan exacto. Exacto. 100%. Bueno, hemos visto que la gestación usualmente son 9 lunas. Se le hablaba de 9 lunas sí, porque son 9 meses. Entonces los meses... La gestación son 10 lunas. 10 lunas. Pero, 10 lunas y eso es aproximadamente 9 meses, sí, aproximadamente, pero son 266 días. Que también eso coincide con otros ciclos y otras cosas. Okay. Que podemos hablar más adelante porque ya se refiere a otros asuntos, a otros temas que no es necesariamente como biología.
Entonces, si seguimos hacia adelante, sí, aquí están los 9 meses lunares. En la próxima vista, ahí se ven el tiempo de embarazo. 265.8 en 250,000 nacimientos. Fíjense bien, 9 meses lunares, ¿cuánto duran? Así, no eran 10, era otra cosa que estábamos hablando, que son 9 meses lunares. Son 265.77, eso también es exacto. Son 9 Porque si lunas. redondeamos va a dar .8 también, eso no falla. Ok. O sea, bien. 9 meses lunares son 265.77 días. Y sí, el asunto de los 10 meses, fui yo que me confundí, eso obedece a otro asunto que no es como biología. Obedece a algo que tiene que ver con la reencarnación. Entonces, un buen tema, interesante. sí, un buen tema, ese es un buen tema. Entonces, si nosotros vemos cuánta coincidencia, esta es otra cosa importante también. El flujo Sol, sanguíneo. el periodo sideral es 365.25. Claro, hay más números ahí a la derecha, pero ese es el promedio. Mercurio, 87.969 días. El Sol rige el corazón y Mercurio rige la respiración. Si dividimos el ciclo del Sol entre el 5 del Mercurio, da 4.15. Si dividimos el promedio de latido del corazón, 72 latidos por minuto, entre la cantidad de respiraciones exactas de un minuto, 17.3, habíamos dicho 18 para más o menos redondearlo, es 4.16, eso es exacto también prácticamente, o sea, de exacto a nivel de centésima. Fíjense bien, hemos dividido una cantidad que tiene que ver con latidos desde el punto de vista de la medicina entre la respiración. Y dividimos el Sol, que rige los latidos, y la respiración, que la rige Mercurio, y da exactamente lo mismo en las dos cosas. Ven acá, ¿qué es el ser humano? O sea, ¿qué invento tan, o sea, una computadora tan exacta con relación al cosmos? Tan exacto, ¿verdad? El creador, bueno, tenía que ser, bueno, el absoluto. Es el innombrable, ¿verdad? Nosotros tenemos, por eso es que dice ahí una frase que dice que uno, ¿cómo que dice? Anamita, yo creo que tú te la sabes, de un escritor. ¿Cuál será? Que nosotros estudiamos lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Así es. Entonces, realmente más adelante está en los ciclos, porque estamos en ciclos. Todo eso obedece a ciclos. Todo el ser humano son ciclos. Si nosotros... Eso se relaciona, o sea, si lo traspolamos a lo que es la vida diaria, yo he notado que hay veces que para una fecha específica, o sea, hay meses, por ejemplo, que si una persona es consciente, por ejemplo, una persona puede tener tendencia a ir a fiestas, o sea, o por ejemplo, el que lleva Google Fotos, a veces me recuerda cosas, por ejemplo, en estos días yo estaba en Jarabacoa y me trae un recuerdo que yo estaba en el año anterior en Constanza con las personas similares en una onda más o menos y igual. después viene otro año con lo mismo. Sí, y el año siguiente digo yo, ve acá, pero mira, o sea, es impresionante, yo los invito a ustedes. Así que ese es un ciclo que tiene que ver con el Sol. Cuando es un ciclo de, por ejemplo, de Mercurio son 88 días. El de Venus son 223, que ahora me vino a la mente el ciclo. Ajá. Y así sucesivamente. Okay. Pero vamos a ver adelante combinaciones de esos ciclos, que eso es lo interesante. Nosotros tenemos el calendario que yo emito todos los meses, sí, es mensual. de forma gratuita. Y si le damos más adelante, vamos a tener al doctor Osherov, que vio ese calendario y dijo que ese era el experimento más científico. Sí, vamos a dejarlo ahí, en donde estamos ahora mismo, es la precesión equinoccial, un chin más adelante.
esa es la precesión equinoccial, los ciclos astronómicos de Milankovitch, que coincide con la precesión equinoccial. Él lo que hizo fue que estudió el descongelamiento de las eras de hielo que han sucedido en la Tierra y vio que la diferencia entre uno y otro eran 26.000 años. Que es el año de Platón. El año de Platón, 26.000 años. O sea que hay un ciclo que por donde pasa la Tierra, cada 26.000 años suceden cosas. Se congela la Tierra. Primero hay hay catástrofe y luego se congela. Y después vienen las lluvias. Y todo eso se relaciona con 26.000 años. Y generalmente, por ejemplo, el hundimiento de Atlántida se dio en uno de esos puntos del continente atlántico. Bueno, y la Lemuria también, 26.000 años antes, que es el gran vacío que tiene ¿Y qué Océano Pacífico. Con relación a No, eso? para relación a ese tipo, nosotros ahora en esta era de Acuario, nosotros tenemos que crear la tecnología para que no suceda, pero faltan 14.000 años. 14.000 años. Sí. O sea, dentro de 14.000 años puede haber una diferencia. O sea, Una diferencia. Eso lo veremos quizá con otro ropaje. Sí, exactamente. Entonces, más adelante tenemos el calendario que nosotros emitimos, donde se pueden ver, la tecnología de los ciclos propicios, le llamamos TCP. Eso fue un amigo común que le puso ese nombre, no fui yo. TCP. Tecnología de ciclos propicios. Sí. ¿De qué se trata? No, ese es el calendario que yo emito. Ese es el nombre que le pusimos científico, pero ese es el calendario. Entonces, es interesante, yo creo que tenemos el calendario. Ese que está ahí es Osterhoff, Douglas Osterhoff, Premio Nobel de Física. Él vio nuestra investigación y él dijo que esa era la investigación más científica que se vio en ese congreso, incluyendo la de él, que ganó un premio Nobel. Wow, qué interesante. Eso dijo él. Mira, entonces, nosotros... El calendario que tú emites, que lo podemos encontrar en tu página de y ya Facebook. yo tengo, sí, en Facebook, pero ya yo estoy haciendo una página yo mismo y lo vamos a tener ahí también. Bueno, en una página, en un blog. Vamos a ver, en ese calendario, bueno, yo sé lo que podemos encontrar. Mucha gente todavía me lo pide. Doy respaldo a tu trabajo, como te dije al principio. Pero es un calendario donde la persona puede encontrar los días propicios para cortarse el pelo, para sembrar, pero de eso y mucho más vamos a hablar después de esta pausa. Adelante, señor. Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Federico Velázquez. Hemos estado adentrándonos en los ciclos de la vida. Hemos visto cómo el cosmos nos influye y hay un paralelismo entre lo que hay en el cosmos, en el universo y nosotros. Así que es bien interesante que no estamos... aquí parece que no es un invento fortuito el estar aquí en el planeta. No es un invento fortuito, definitivamente. El calendario no solamente es bueno, le pueden darse adelante hasta que encuentre el calendario. Sí. No solamente es bueno, señora. Ahora hay una guerra con Ucrania. Déjame introducir el calendario porque... a recordarles a los amables televidentes y a los que nos están conectando en este momento, el calendario que elabora Federico Velázquez, que podemos ver en pantalla, es un calendario producto de años de investigación donde tuvieron conclusiones interesantes con relación a los días de siembra, al corte de pelo, a cuando tirar un vaciado de hormigón, de pintura de casa. Cuéntanos un poquito de bueno, eso. Sí, eso surgió cuando a mí se me caía el pelo hace unos años, hace muchos años de eso, ya hace 40 años. A mí se me caía el pelo por toneladas y fui a un médico de Miami. Y él me dijo, mira, el problema que tú tienes es tal cosa, que yo ni me acuerdo cuál era el problema, pero yo sé que él me dijo
que yo te voy a recetar unas medicinas y con esas medicinas tú vas a poder durar quizás 10 años más con cabello para que psicológicamente tú te vayas acostumbrando. Entonces yo había visto una publicación del doctor de la Ferrière en el año de 1957, donde hablaba del asunto del pelo, y eso fue en Francia. Y yo dije, bueno, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista científico. Ya yo fui a Miami, el hombre me cobró $900 por esa consulta. Y bueno, ya eso es lo único que hay. Entonces yo comencé a cortarme el pelo al primer día a caco completamente. Pero la investigación del doctor de la Ferrière, ¿qué decía? El doctor de la Ferrière es un científico francés que fundó la Gran Fraternidad Universal, donde nos conocimos. Exactamente. Él decía, a ver, en la publicación decía que se había hecho un experimento en Francia con el asunto de los cabellos y la posición de la luna. Y él daba una posición y decía también que lo más efectivo era la mañana del último día. Era más efectivo que el primer día de la luna en la posición de Tauro. La mañana del último día de la luna en Tauro. Eso decía la publicación. Yo simplemente tomé eso y así mismo lo hice. Después el doctor Quechava fue lo que me dijo, bueno, no, la publicación francesa decía que era el último día, en la investigación se mostró que era más fuerte que pelarse en el primer día. El último día sin pasar la luna que no salga de Tauro. Entonces luego, años más adelante, conocí al doctor Quechava Bat y él me dijo a mí que debía recortarse en la mañana, dos cosas que le agregué al calendario. Debía recortarse, el mejor día es en la mañana del último día. Recuérdese que él era doctor en medicina ayurveda, pero también era doctor en biología. Entonces él decía eso y lo llevamos a cabo. Y también él decía que debido a que la mujer hace una purificación en todo su cuerpo, cada vez que tiene una menstruación, una purificación hormonal, no era, y bota hacia afuera toda esa toxina. Esa es una de las razones por las cuales la mujer dura más que el hombre, realmente. Entonces, lo conveniente era que no se recortara cuando tenga la menstruación. Eso decía el doctor Quechava. Es interesante que diga eso porque la mujer con la menstruación era vedada por muchos años. Digo, estaba... Sí, no, esa era una cosa del demonio antes. No podía entrar. Sin embargo, un científico lo ve de otra forma. Claro, yo creo que inclusive no podíamos limpiar el lugar del maestro. Exacto, es una limpieza real. Porque nosotros estamos en un proceso de purificación y de limpieza. Entonces, el asunto de eso era que, bueno, que el cabello podía crecer de nuevo. A partir de ahí es que entonces viene el asunto de hacer un experimento con la Secretaría de Cultura. Nosotros sembramos 6,000 matas en vitro, 6,000 maticas en vitro sembramos y de ahí lo pasamos a tarros y de tarro a tierra firme. A tierra firme pasamos 1,600 matas de esas 6,000 que sembramos y recolectamos toda la información. Eso fue lo que vio Durga Serov y dijo que era muy importante, por eso es que vamos a referirnos a la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el problema nuestro con la guerra de Ucrania? La agricultura. Entonces, ¿cómo se resuelve? Nosotros llegamos a producir hasta 10 veces más zanahoria en el mismo terreno y tenemos todos los experimentos, simplemente eligiendo la fecha de siembra. Por eso la cosmobiología es una ciencia del cuándo sí y el cuándo no, como decía el doctor Ferriz Olivares. Entonces, nosotros solamente con eligiendo la fecha de la siembra podemos multiplicar por 5 la siembra de maní, por 10 la siembra de zanahoria, sin cambiar la metodología, con la misma metodología y el mismo terreno. No hay problema, eso está probado. Los plátanos, tenerlos grandes en tiempo mucho menor, y las enfermedades, la habichuela, todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no digo, yo soy científico, yo no digo que me crean, esto no es un asunto de creencia. Yo lo que le he dicho a los diferentes gobiernos,
vamos a hacer el experimento a ver si es verdad y vamos a poner las condiciones. Porque ya se probó en el gobierno de Balaguer, cuando era secretario de Agricultura. Ellos lo vieron, los agricultores. Pero los de arriba, generalmente, los que están en política, no le importa. Pero nosotros podemos multiplicar por 10 la siembra de la República Dominicana y no depender de los problemas de la guerra. Y no me lo crean, solamente hagamos el experimento, a ver si es verdad o es mentira. Estamos en una era del saber. Estamos en la era del saber, no podemos estar creyendo cosas. Entonces, ese experimento se hizo en Costa Rica, se hizo en Perú, se hizo en Colombia. Guido Marotta, que ella lo conoce, un italiano que trabajaba en el, me imagino que se debe haber jubilado ya, porque hace muchos años, él trabajaba en el Instituto de Trieste de Investigación Científica en Italia, Guido Marotta. Y él, nos vimos en Perú, y allá en Perú, yo le hice el calendario a mi mamá, que estaba aprendiendo italiano. Bueno, lo medio tradujo ahí, pero los italianos, él sabe hablar muy bien el español, entonces él lo tradujo al italiano. Hizo el experimento en Trieste y funcionó. La gente de Costa Rica se lo llevó a Australia, hicieron el experimento en Australia y funcionó. Y la gente de Trieste, de allá mismo, de la investigación, del Instituto de Investigación Científica, lo tradujo a francés y se lo llevó a un Instituto de Investigación Científica de Francia y funcionó. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, las autoridades que me oigan. Cuando tuvimos una reunión una vez en el IAD, bueno, pero entonces a ese señor lo quitaron de ahí, en este gobierno fue la reunión, y luego ya no se ha hablado más de eso. Quilvio Madera, que es uno de los que nos ha ayudado en esto, ha tratado como de contactar a gente del gobierno. Pero señores, estamos hablando de multiplicar por 10 la producción agrícola de este país sin cambiar ningún tipo de metodología, sin químicos y sin tener que buscar más tierra. Con la misma tierra, la misma metodología, podemos multiplicar por 10 la siembra dominicana. ¿Qué significa eso? Exportación. Dinero para el gobierno, para ustedes, los del gobierno también, no solamente para nosotros. Claro, los impuestos. Los impuestos. Ahí están, pero que también te oigan los agricultores. Los agricultores que van a gastar menos, ese es otro asunto, porque nosotros vimos que, por ejemplo, le caen menos bichos, las siembras orgánicas van a crecer más rápido, entonces todo eso depende de un ciclo, del cuándo sí y del cuándo no. Entonces vamos a seguir con otro tema. Hay un tema que es importante, que fue lo que este señor, el historiador británico, escribió, Toynbee se llama, escribió La Gran Aventura de la Humanidad. En esa época nacieron en 120 años aproximadamente, nacieron todos esos sabios, y muchos que no cupieron ahí. Estamos hablando de Confucio, de Lao Tse, de Buda. Eso se relaciona con el ciclo de Urano, Neptuno y Plutón, que se encuentran cada 3.500 años aproximadamente. O sea, con más años que lo que es la era de sí, de con más años de lo que, pero en la era de Acuario se van a juntar de nuevo. Y ahí va a haber otro cambio de la humanidad, así como en el siglo VI a.C. hubo ese gran cambio, porque también tenemos a Isaías en todas partes, Tales de Mileto, Pitágoras, Jeremías, toda esa gente eran contemporáneos. Inclusive Lao Tse llegó a tener una reunión con Confucio. Y el Buda estaba vivo cuando Lao Tse y Confucio. Entonces todo eso era una playa de Pitágoras, de filósofos. Yo estoy seguro que la gente que está en el Senado no sabe quién fue el que ideó la Cámara de Senadores, que hoy se llama así, pero antes no se llamaba así. Sí. Fue Pitágoras. Luego nada más se saben lo del triángulo, pero Pitágoras hizo muchas cosas. Él inventó, había la Cámara de los 1000, que viene siendo la Cámara de Diputados. En aquella época se llamaba, no era que había 1000 personas, sino que había, porque 1000 era un número de muchos. Y luego Pitágoras dijo que había decisiones que había que tomarlas y no se puede entre tanta gente. Y entonces formó la Cámara de los 300, que no era que tampoco eran 300, sino que por el número. Eran menos. Eran menos, exactamente. Eran menos de los 1000. Entonces, y eso ha venido hasta el día de hoy.
Pero eso fue Pitágoras que lo inventó. En esa época, en el siglo VI, cuando se escribió todo eso en la Biblia, Isaías y todas esas cosas de Confucio, de Lao Tse, de Buda, todo eso, estuvieron al mismo tiempo. Entonces ese ciclo de Urano, Neptuno, Plutón, cada 3.400... Pero eso tiene su historia, como yo encontré esos años que está ahí. 3.428 años. No está en ninguna parte, es una fórmula mía. Urano, Neptuno y Plutón se descubrieron. Lo que pasa es, pero no solamente eso, es el problema matemático. Hasta el momento, ustedes en internet pueden conseguir fórmula para 2 planetas. Y eso es fácil, con una ecuación se hace rápido, en 5 minutos. Una gente que sepa matemáticas. Eso es fácil para ti, Federico. Pero lo de 3 planetas en adelante, eso fue más complejo. Yo tuve 10 años probando, no es que tuve los 10 años en eso, sino que yo cogía eso un día y después lo cogía otro día. Y un día yo durmiendo me despierto a las 7 de la mañana con la fórmula en la cabeza. Eso fue así. Bueno, así me siento en la computadora. Se inspiran los genios. Me siento en la computadora y salió la fórmula. Y de ahí salieron los 3.428 años. Pero ya yo lo sé hacer para 5. El problema es hacerlo para 3 planetas en adelante, que era extremadamente complejo. Pero también viene la siguiente pregunta. Yo vi algo que decía que ¿cuándo nacerá un Joaquín Balaguer de nuevo? Sí, esa es la que viene adelante. ¿Por qué Joaquín Balaguer? Bueno, es que alguien me hizo esa pregunta. Un asiduo al doctor Balaguer me hizo esa pregunta a mí. Porque yo estaba viendo, ya yo tenía los ciclos, tenía la fórmula y todo eso. ¿En verdad era un genio, sí? Sí, no, definitivamente. Usted podrá no estar de acuerdo con él, pero de que era un genio, era un genio. Claro, la verdad sea dicha. 486 años a partir del 1906. Que fue cuando él nació. Entonces, ¿dónde estaba el genio de Balaguer cuando él tenía esos 3 planetas, Júpiter, Neptuno y Plutón, en el medio cielo? ¿Sabes lo que significa el medio cielo? El medio cielo es la proyección Juntos los 3. social. Juntos los 3, Júpiter, Neptuno y Plutón. Eso es algo que es inaudito, 3 planetas. Entonces, pero como Júpiter no dura tanto como los otros, dura menos, dura 12 años el ciclo de Júpiter, Urano dura 84 años y Plutón dura 248 años. Entonces, cuando yo le apliqué la fórmula, me dio ese número, 486 años, a partir del nacimiento de él en 1906, sería en el año 2392, va a nacer una persona con la característica de Balaguer, con la diferencia que él nació en la era de Piscis. Este sería en la era sería de en Acuario, no va a ser igual. Así va brevemente, a ser mucho mejor. ¿Podrías decir la diferencia de dónde sale el nombre era de Piscis y era de Acuarios? Que sí, en los ciclos varias veces. En los ciclos de precesión equinoccial, la era de Piscis comenzó con el nacimiento de Cristo y terminó en 1948, donde se formaron la ONU, se formó la OMS, cerca de ahí en el 46, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero el punto de partida es 1948, donde hay una serie de científicos y personas del pasado que predijeron esa fecha. Por ejemplo, Buda predijo la fecha y le dio 1937, trasladando el calendario actual. Confucio llegó creo que a 1942, algo así. O sea, fíjense bien, en un movimiento de 25.920 años, poder predecir una era, eso es un error cero prácticamente, 0%. Entonces, la era de Piscis se caracterizó por la religión, por la nobleza, una serie de cosas. La era de Piscis es la era del creer, la era de la fe. La era de Acuario es la era de la ciencia. Por eso le digo, no crean en el calendario, pero sí es obligatorio en Acuario probar que funciona o no funciona. Bueno, es la era del saber. Pero vamos a seguir conversando con el ingeniero Federico Velázquez después de esta pausa comercial. Seguimos conversando con el ingeniero Federico Velázquez de los ciclos de la vida, cómo se relaciona con el cosmos.
el macrocosmos, que es el universo, y el microcosmos, que es el hombre. Siempre se ha dicho que como es arriba, es abajo. Y Para que se recuerda, cumplan los milagros de la unidad, dice la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto. sí, se tenía la estrella de David, era un símbolo muy Sí, utilizado en ese... por las 5 puntas. Las 5 puntas que después la La vigiló. estrella de David tiene 6 puntas, son dos No, la de triángulos. 6 es la de Salomón. La de David, la de 5. Bueno, Y entonces, por eso que tiene- Leonardo da Vinci lo puso con el hombre perfecto, que el hombre imperfecto es el que tiene está cerrado y el hombre perfecto ya viene. tiene en 5 puntas. la de 7 puntas, la de 7 puntos. Ah, O la de sea, 7 hay de otra. 6 puntos, que Sí. son 2 triángulos, 2 triángulos. Esa era de Salomón, el sello de Salomón. el sello de Salomón. Entonces tiene en el punto del centro, es el séptimo. Sí, Tú eso yo lo sabía. Para que veas, eso fue una vez en Puerto Rico con el doctor Ferriz. Ferriz Olivares. Entonces, en el del centro que está el séptimo, Sí, son 7, por Son eso es 7. un ciclo. son 6, que el escudo de la estrella de la bandera de Israel. Es la bandera de Israel que tiene los 2 ciclos. Bueno, El que va hacia arriba y el que va hacia abajo. como es arriba, es abajo. Federico, ahora mismo estamos en una época interesante, se están dando muchas circunstancias. Sí, la Que corrupción. vino la pandemia, que el mundo ha estado convulsionado, el encierro ha hecho que las personas hayan perdido ciertas habilidades sociales. Hemos visto cómo se ha perdido un poco la empatía. Entonces, te voy a confesar que yo me he cuestionado la era de Acuario, que se supone que era... Yo estaba esperando ver la edad de oro prometida, donde No, eso viene por ahí caminando. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pierde. pero en verdad yo no veo eso mucha viene por diferencia. ahí. Estamos con Neptuno en Piscis, incurriendo en Acuario y entrando en Piscis, que es regente de la era de Piscis. Y por eso tenemos características piscianas. Estamos viviendo un momento de transición. Así como el avión se inventó en la era de Piscis, pero casi llegando a Acuario, casi en el borde, porque fue a principios del siglo XX. Okay. Así también tenemos cosas, un poquito ya después, entrando en la era de Acuario, tenemos cosas de Piscis. Realmente, por ejemplo, en el caso de la era anterior, fíjense bien, ¿cuándo es que muere, cuándo es que cae el Imperio Romano? En el año 400 y pico. Que es una estructura de Aries, no es una estructura de Piscis. Bueno, el asunto fue la unión que hubo con la Iglesia Católica, que sí lo volvió un poco pisciano, el Imperio Romano, en el año 332, el Concilio de Nicea. Entonces, pero más adelante seguían cosas de Aries dentro de la era de Piscis. Nosotros vamos a seguir viendo, pero en Acuario no va a ser tanto. Es decir, a partir del año 1930 aproximadamente, o sea, tú vas a estar vivo, espero, ¿verdad? Pero entre los 30 y los 40 el cambio va a ser totalmente radical. Ahí no hay vuelta floja. Igual que tenemos un cambio ahora también extremadamente radical que nos conduce hacia la era de Acuarios. ¿Cuál es el cambio? Bueno, fíjense bien, vamos a ver el dominio de las clases con respecto al predominio de las clases sociales con respecto al Plutón-Neptuno. Hay un ciclo que dura 489 años, que es Plutón-Neptuno. Y en ese ciclo se van turnando las clases, que es de donde proviene, pero ya por una degeneración, las clases sociales de la India, las castas. Tiene que ver con esto. Pero es el comportamiento de la sociedad, ya no en un país, sino en el mundo, en la historia. Le puede dar hacia adelante y vamos a ver lo siguiente. Eso lo vamos a ver un poco más rápido. Ok, en el siglo VI a.C. vino un ciclo comercial y la conjunción actuó en esa fecha, 578 a.C.
Y ahí vinieron los fenicios, que se ocuparon de la parte comercial y la desarrollaron. Luego en el siglo I, ya con Jesucristo, comienza un ciclo servicial. Y ahí es que él dice, amaos los unos a los otros. Y corresponde a la parte del servicio, a la parte que hay que servir a los demás. Pero entonces en la India, esa parte son la gente que hacen trabajo casero y eso. Y la parte de la gente que limpia inodoro, o sea que son consideradas casta inferior en la India, que eso es un error también. Luego vino un periodo cultural religioso y vino otra conjunción. Mahoma nace en esa conjunción. Y además, la Iglesia Católica se convierte en imperio en ese momento. Los reyes, porque ya tenemos, vamos a la parte cultural religiosa, en Piscis es religioso, no es cultural. Y los reyes lo ponía el Papa. Y seguimos hacia adelante del siglo. En el siglo X viene el ciclo militar, que esa es la otra casta de la India. Y los templarios se funden en el 1118. Y eso ocurre en el 905. Y entonces luego viene en el siglo XV, o el ciclo comercial se repite de nuevo, que comenzó con los fenicios. ¿Y qué viene? Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Américo Vespucio. Pero también vino otra cosa, la división de la iglesia. Lo como le llaman en la iglesia católica, el gran cisma, donde en un momento dado habían 3 papas durante muchos años. Seguimos hacia los otros ciclos y vemos que se repite el ciclo XX, se repite el ciclo servicial, vuelve otra vez, igual que en la era de cuando con Jesucristo. ¿Qué tenemos ahora? Sindicatos de corrupción, tenemos sindicatos de trabajadores, cárteles de droga, que es un sindicato también, organizaciones mundiales, hubo 2 guerras mundiales, coincidiendo con la guerra, con la entrada de Acuario. En el año 2032, Neptuno se aleja de Plutón y ahí es que van a venir las grandes diferencias, donde ya Neptuno ya no va a tener tanto poder. Neptuno es como el rey de la El rey de la droga, de la confusión, del extremo religioso, etcétera. Entonces eso es lo que nos tiene en este momento. Lo que nos tienen eso. Y Neptuno rige el narco y Plutón el poder. Y por eso es que tenemos en el mundo entero un narcopoder. O un narcoterrorismo, porque Plutón también gobierna el terrorismo. Entonces, narcoterrorismo, pero narcopoder. Eso tiene un fin. ¿Cómo se termina? Claro, cuando Neptuno y Plutón se alejen, en el año 1932, el sextil que tiene Plutón, porque 2 planetas, que uno está en la parte más rápida y el otro es más lento, y eso hace que ellos sigan en paralelo. Plutón es mucho más lento que Neptuno, pero Plutón en este momento está en su parte más rápida y Neptuno está en su parte más lenta, dentro de la órbita alrededor del Sol. Y eso hace que ellos sigan en paralelo. Entonces están en paralelo desde el principio del siglo, pero ya en el 1932 se separan. Entonces se le va a ir el poder a los narcos, todo eso. Por eso no vamos a comenzar. En el 32 ya va a ser todo, pero eso comienza ahora. Eso no comienza en el 32. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima vista. Bien, Plutón entra en el signo de Acuario. ¿Por qué esa gente que están ahí están presas por corrupción? Y eso nunca se había visto antes. Porque Plutón está casi en Acuario en febrero del año que viene. Y ahí va a ser todavía peor, porque eso va a ser a nivel internacional. ¿Qué se había creado en los años 1500 cuando Plutón estaba en Acuario? El telar. Muy importante el telar. Porque luego Plutón viene de nuevo en Acuario en el 1800 y entonces se creó el reloj. Plutón gobierna el sexo. En esos años se creó el condón. Y Plutón gobierna los desechos. Y en esos años se creó el inodoro. Fíjense cómo que las cosas coinciden. Entonces, ¿por qué el telar es tan importante? Porque ese celular que está ahí y todas las computadoras que están en el Control Marte dependen, se inició con el telar. Con el telar. El telar es el invento anterior a la computadora.
en la historia de la computación. O sea que no tiene que ver con tela, propiamente dicho. No, tiene que ver con tela. Lo que pasa es que cuando avanzó el telar, hubo que programarla porque la gente salió una tela igualita. Y la gente quería tener una tela diferente a la que tú tienes. Sí, si hiciera esa camisa, esa tela, se hacía con ese telar. Pero entonces después a alguien se le ocurrió formar unas tarjetas con hoyos perforados para cambiar una tarjeta de esa, podía tener fabricar otro tipo de tela. ¿De tela o de obras? Sí, de tela, porque era el asunto de la tela. El telar lo que fabrica es tela, porque va juntando los hilos. Y con los hilos, y se fue complicando poco a poco, se forma entonces esa figura que tiene la tela. Se forma, por ejemplo, esta corbata que tiene una parte negra, una parte gris. Entonces, eso lo hace un telar. Entonces, ok, si ya yo no quiero más corbata de esa, la quiero de otro color, yo tengo que hacer otro telar. Entonces alguien dijo, no, pero vamos a poner una tarjeta perforada y así va a cambiar la forma de los hilos. Pero esa tarjeta perforada fue la que usó Hollery en 1915 para crear IBM, y se creó una computadora que obedecía a la tarjeta perforada. Por eso es que es tan importante el invento del telar, porque es el predecesor de la computadora. Mira qué interesante. Y eso comenzó en el año 1500. Entonces vemos que se inventaron una serie de cosas. Podemos pasar a la siguiente vista. Y fíjense, comenzamos con el reloj en el 1500. Ya en el 1700 se inventó ¿qué? El cronómetro. Ahora se va a inventar otra cosa. Ahora, entonces, fíjense bien, ahí hay un telar ya más complicado, 1700. Ahora, Plutón en Acuario, ¿qué hace? Creó el pararrayo. Con Plutón entrando en Acuarios, el Imperio Británico, el imperio más grande de la época, perdió su colonia más rica, Estados Unidos, 1776, 4 de julio. Entonces, fíjense ustedes cómo las cosas van sucediendo. En 1789 viene la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los nobles tenían una corrupción. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una lucha contra la corrupción, que no es solamente local, es internacional. Entonces, fíjense bien, los nobles, en 1789 el pueblo se rebeló contra esa corrupción de los nobles. Y se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, que es totalmente acuariana esa declaración. Ahora viene algo parecido, porque Plutón entra en febrero en Acuarios, así que durante estos años vamos a ver muchísimas cosas. Hay algo que precede Okay. a ciertos experimentos. La cosmología va a ser reconocida con Plutón en Acuario. En 1916, un japonés le dieron el premio Nobel por la autofagia. Estos son predecesores de la medicina que viene hacia adelante. En el 2016, perdón, no fue en 1916, excúseme, yo lo puse mal, es 2016. 2016 fue que le dieron el premio Nobel al japonés por la autofagia. Y de ahí viene el ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente se conocía. En el año 2017, el premio Nobel del ciclo circadiano, que es el ciclo que gobierna nuestro cuerpo en 24 horas y que tiene que ver, cada hora de esa, tiene que ver con una posición planetaria y todo eso. Bueno, en estos 2 minutos que nos quedan, me gustaría ver qué es lo que pasa en República Dominicana. ¿Qué es lo que podemos esperar y qué tú nos recomiendas? Dale un poco más adelante, a la próxima, ok. Esa es la posición de Plutón en el horóscopo de la República Dominicana. Como ustedes pueden ver, Plutón está en el signo de Acuarios, pero está en la casa 5. La casa 5 para el país es el Congreso, que es lo más, donde se le pone más meme y lo más criticable ahora mismo políticamente a nivel nacional, el Congreso, porque Plutón está ahí. Entonces, cuando Plutón entra en el Acuario, ¿qué significa? Que van a haber grandes cambios en el 2024. Y los partidos, incluyendo el gobierno, que no se sometan a la ley de Plutón y la ley de Acuario, van a desaparecer. Porque Plutón es un planeta
que no es que vamos a hacer la cosa más o menos. Usted está con Plutón o está con Plutón. Y si no, usted se va a desgraciar. Así que funciona Entonces, Plutón. ¿se espera una guerra mundial? No va a haber guerras mundiales. Todo eso Ese es maraco. coqueteo No, es no hay bulla guerras de- mundiales. qué Putin bueno. va a ir hacia el fracaso. Y en el caso de Plutón, nosotros tenemos varios años para República Dominicana, porque fíjense, nosotros tenemos 3 planetas ahí en la parte del Senado. Y esos años van a ser el 24, el 25, el 28, el 31 y el 37 al final, cuando Plutón toque Neptuno. Pero Neptuno lo tenemos en Acuario, Saturno lo tenemos en Acuario, Mercurio lo tenemos en Acuario. Es por eso que este país es un país progresista Bueno, y que hace las cosas primero. bueno, sí, a Pero nosotros, otro día podemos abundar sí, sobre eso. nosotros nos encanta hacer lo máximo y lo primero en todo, por eso Sí. en todo pudiéramos utilizar esa creatividad para mejorar y aportar y crecer. Federico, tus coordenadas para despedirnos. Bueno, me del pueden ver en público. Facebook con mi nombre, Federico Velázquez, me pueden buscar con esta misma cara, se ve ahí en la foto. Me pueden ver en Instagram también, Ciencia y Evolución. Gracias por su tiempo. Bendiciones y buena salud.